Nos vamos al Congreso, está Manu Jove. Manu, volvemos con vos. Franco, aquí estamos, siguen por supuesto los oradores, en este caso la diputada Mariela Coleta de la Unión Cívica Radical. Quedan unos 15 antes de los cierres de los jefes de bloque, por eso crece la versión de un cuarto intermedio que podría llegar pasada la medianoche, por lo menos como alternativa, aunque aparecen firmes algunos referentes del oficialismo que plantean continuar de corrido. Estaba por acá el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Omar de Marchi, que llegó hace un rato, que estuvo en realidad y volvió hace un rato aquí a la Cámara de Diputados y planteaba eso como alternativa, por lo menos en lo que hablaba con otros jefes de bloque. Veremos, todavía no hay definiciones y por cierto se está definiendo en estos momentos. Estamos ahí con el diputado de Hacemos Coalición Federal, Florencio Randazzo. Le pregunto primero por esto, ¿cree que hay que continuar o hay que hacer un cuarto intermedio y retomar mañana? No, a mí me parece que lo más razonable, después de casi 12 horas de debate y discusión, es ir a un cuarto intermedio. Para el día de mañana reiniciar la sesión y bueno, y tal vez mañana ya votar el proyecto en general y después empezar la discusión en particular. Imagínate que son 666 artículos, de los cuales algunas cosas se han sacado, como ha sido, por ejemplo, la reforma política, el capítulo fiscal, pero hay un sinnúmero de cosas que seguramente digamos, van a dar que una discusión importante porque hay diferentes puntos de vista. Franco, te escucha Randazzo. Gracias, Randazzo. Buenas noches. ¿Están de acuerdo, puntualmente, Florencio Randazzo está de acuerdo con todos los artículos? ¿Va a haber artículos que no van a acompañar? No, tenemos diferencias, Franco, en muchos artículos. Nosotros vamos a acompañar en general, porque creemos que era necesario dar esta discusión, pero después tenemos diferencias. Por ejemplo, hemos manifestado nuestras diferencias con respecto a que no era oportuno la discusión de una reforma política en esta oportunidad, en extraordinarias. Creemos que es importante esa media sanción que tiene diputado de boleta única, se trata en el Senado, eso ya es un paso muy importante en materia de reforma política. No estamos de acuerdo con el tema de retenciones, porque creemos que en realidad la Argentina hace más de 10 años que no crece y es importante en realidad sacarle presión a los sectores que producen y exportan, tanto productos industriales como el sector agropecuario, pero eso ya se sacó de la ley. Exactamente, pero bueno, pero eso ha sido precisamente fruto del trabajo de quienes en realidad tuvimos posiciones diferentes. Tenemos una posición diferente frente a privatizaciones. Mirá, yo soy de los que estoy convencido que el Estado administrando algunas empresas eficientemente es tal vez en algunos aspectos hasta mejor veces que los privados. Yo te doy un ejemplo, cuando yo fui ministro de Transporte nosotros teníamos una administración mucho más sana, mucho más austera que por ejemplo tenía el sector privado en materia de ferrocarriles. Ahora pasaron 8 años, mirá, no incorporaron un solo tren. Tienen falencias enormes en materia de mantenimiento, han tomado un montón de empleados, entonces eso es lo que hace que finalmente entren en la discusión algunos temas que no deberían estarlo, independientemente que tal vez no solamente haya que pensar en un proceso de privatización en términos generales de todas las empresas. Hay empresas que creemos nosotros que no deben ser privatizadas, como por ejemplo YPF, aquellas que conservan el conocimiento y el desarrollo en la Argentina, que tienen una historia, como el IMPAC, por ejemplo, y otras que, por ejemplo, pueden ser privatizadas parcialmente o puede incorporarse capital privado para que tengan una gestión eficiente, porque lo que se trata es finalmente si prestan buenos o malos servicios. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que finalmente cada proceso de ese tipo se discuta en el Parlamento para ver qué tipo de empresa, qué servicio presta, tiene déficit o no tiene déficit, cómo ha sido administrada, qué relación tiene lo que gasta en personal en relación al presupuesto general. Entonces, estos son temas que en realidad van a estar en discusión en particular y me parece que es sano que estos temas se puedan discutir. Ahora, Randazzo, respetando todas las opiniones. Sí. También hemos visto en muchas de estas empresas que se inflaron con amigos de la política, familiares de la política, militantes políticos. Digo, uno habla con cualquiera que conoce aerolíneas o de YPF y sabe que está repleto, por ejemplo, de militantes de la Cámpora. Y mucha gente se cansó también de eso. Pero, Franco, ¿sabes? No solamente te cansás, sino, imagínate ese cáncer que está afuera, imagínate aquellos que en realidad no hemos comprometido en determinada etapa. A mí me tocó asumir después la tragedia de 11, tuvimos una administración sana, incorporamos 1.140 trenes, y vos sabés que de hace 8 años no se incorpora un solo coche en la Argentina nuevo. Para que vos entiendas, no se lleva adelante el mantenimiento de los trenes. ¿Entendés? Ya no es que no se compra, entonces se sobredimensiona la planta y eso atenta contra la posibilidad después de defender las empresas. Por supuesto que es indignante que se hagan ese tipo de cosas. Se crean megas estructuras, como ha pasado, yo te hablo de casos que conozco, como el caso de ferrocarriles, como el caso, por ejemplo, del documento. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, haber llevado adelante un proceso de privatización para el DNI y el pasaporte?
en una Argentina en realidad donde hay miles de prioridades diferentes, cuando sabemos que el pasaporte y los documentos funcionan y lo hace el Estado. ¿Entendés? Yo te podría dar miles de ejemplos y puedo dar un testimonio de cuál ha sido mi responsabilidad frente a la administración de los recursos del Estado. Entonces, por supuesto que coincido con vos en lo que vos estás señalando. Y entonces, digamos, cuando llegue el momento de votación del tema de privatizaciones, ¿ustedes votan en contra de todo o van a decir, no, vamos a estar de acuerdo con que algunas empresas sí? No vamos a votar en contra de todo. Estamos acordando un artículo para que aquellas privatizaciones que decía el Gobierno Nacional, previa, digamos, el proceso de inicio de licitación, pase, digamos, por el Parlamento Nacional, para ver qué tipo de empresa, de qué forma, qué plazo, para que no se vuelvan a cometer errores que se cometieron en la década del 90, donde se conformaron monopolios, donde las empresas fueron vaciadas, incluso aquellas que fueron privatizadas, si querés, el caso de Marzán con Aerolíneas. Sí. Sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, claro. Creo que hay que discutir la ley laboral. Mira, te voy a decir un tema que creo que se equivoca el gobierno, digamos, en no poder dar esta discusión, que es el tema laboral. Establecer un plazo de plazo en vez de 3 meses o 8 meses. Un seguro de desempleo que en realidad funciona como funciona la libreta de desempleo en la construcción. Porque lo que tenemos que trabajar es ver cómo hacemos para que esos millones de argentinos que están en la informalidad pasen a la formalidad. Que esto no significa de ninguna manera perjudicar a los trabajadores. Eso es una mentira. Es una mentira de aquellos que tienen miedo a discutir este tipo de cosas, aquellos que quieren conservar privilegio. Sí. Bueno, hay un decreto de Milei, ¿no?, que tiene una reforma laboral, que fue vía decreto. Exacto, está en el DNU. Nosotros creemos que eso debe transformarse en ley. ¿Entendés? Podemos discutir algunas cosas, modificar algunas cosas. Hay cuestiones que son centrales. El plazo de prueba, el seguro de desempleo, evitar que haya la industria de las multas, en realidad donde un pequeño empresario toma un trabajador y después no sabe cuál es el pasivo que va a tener si lo tiene que despedir. Y nadie despide a nadie sin una causa justificada en general. A los buenos trabajadores se los defiende. Hemos llevado a la Argentina que hace 11 años que no crece y no genera empleo. Y el empleo que se genera es informal. No hay mayor vulnerabilidad para un trabajador que está en la informalidad. No tiene obra social, no tiene aporte provisional. Estas son las cosas que hay que discutir. Y por no último, tenerle miedo a la discusión de este tipo. ¿Votan las facultades delegadas? Sí, por supuesto. A mí me parece que en eso, mirá, es fundamental entender que debemos darle las mismas facultades delegadas que tuvieron el resto de los presidentes. ¿Entendés? No hay que ser egoísta. Y yo te aclaro, en realidad nosotros competimos contra Milei. Yo dije durante toda la campaña, Milei es fruto del fracaso de la política. ¿Entendés? Y nosotros competimos con el gobernador de Córdoba. Ahora, eso no implica que en realidad no ayudemos para que a Milei le vaya bien. Y por supuesto que debe tratar de dejarse ayudar, que también tienen una responsabilidad importante en cómo gestionan el Estado. Tienen enormes desafíos. Bajar la inflación. La Argentina no puede seguir viviendo con los niveles de inflación que vive. Es decir, tuvimos la inflación más importante de los últimos años, de los últimos 30 años. La inflación más importante del mundo tuvo la Argentina. Sí, pero esa es toda el kirchnerismo. Esa es toda, de punta a punta. Por supuesto, pero hay no otra cosa que no, pero esa... Pero escuchar a que te digo, pero por supuesto que en los últimos 50 años la Argentina vive con inflación. En realidad ya está todo inventado. Nosotros debemos solucionar el tema de la inflación como lo resolvieron el resto de los países del mundo y de la región. Tienen inflación anual similar a la que Argentina tiene semanal, para entender el disparate en el cual vivimos los argentinos. El tema de la inseguridad. ¿Cómo puede ser que todos los días haya un asesinato? Es increíble, ¿entendés? Y nadie, ni siquiera sabemos a quién reclamarle esto. ¿Entendés? Entonces estos son los temas que tenemos que discutir y que en realidad pedirle al gobierno, a los gobiernos nacionales, al gobierno provincial y a los gobiernos, de acuerdo a su responsabilidad, que solucionen este tipo de problemas. Mejorar la calidad educativa. ¿Entendés? Que en realidad en la Argentina sí ha sufrido un proceso de deterioro alarmante, claro, producto de la falta de exigencia. ¿Entendés? ¿Creen que pueden, que se aprueba en general entonces la ley? Sí, yo creo que se va a aprobar. Lo ideal hubiera sido yo creo que lo ideal hubiera sido que se apruebe hoy en general y después dar una discusión en particular, entendiendo y respetando las diferentes visiones que cada uno de nosotros tenemos en relación a los diferentes temas. Bien. Pero no olvidándonos nunca cuál es el interés que defendemos, qué tipo de Argentina queremos, que si seguimos haciendo lo mismo, que es lo que a mí de alguna manera, digamos, me preocupa, el resultado va a ser el mismo.
¿entendés? Por eso, Franco, es importante tener una mirada hacia adelante, tener un parlamento que en realidad no discuta tanto sobre el pasado, sino discuta sobre el futuro y sobre el presente, que me parece que muchas veces la dirigencia política evita discutir sobre el presente y sobre el futuro porque no tiene respuesta a los temas que preocupan a la sociedad. Gracias por estos minutos, Florencio Randazzo. Seguimos atentos al debate entonces y a los oradores que quedan. Gracias. Gracias a vos, Franco. Gracias. Bueno.